Hola chicos, ¿todo bien? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a una clase más de Medicina Interna, pero ahora Medicina Interna 2. Nada, sean bienvenidos al sexto, bienvenidos a la última etapa de lo que sería este limbo enorme que ustedes están pasando. Yo sé que estamos en marzo ahora y deben estar agotados ya, yo sé, pero les juro que vale la pena, les juro que al final ustedes van a ser médicos, así que muy bien, vamos con todo. Y nada, antes de empezar todo lo que sería la clase de hoy, voy a hacer como hago todos los años y dar algunos tips para lo que sería el sexto. Nosotros sabemos que en sexto ustedes no tienen tiempo. Entonces, lo que va a pasar es que en las clases lo que yo busco es hacer una clase en que pueda triturar, digamos, todos los temas a punto que ustedes pueden estudiar para el examen de interna y que no les tome tanto tiempo. El sexto, en cuestión de interna 2 es un poquito más complicado porque muchos temas son temas que nosotros nunca vimos en ningún momento de la cursada, muchas cosas son temas nuevos, cosas que ustedes van a hacer tipo, ¿desde cuándo eso existe? Pero mi intuito acá es justamente hacerles entender ese tema que ustedes nunca vieron de manera fácil, ¿sí? ¿Por qué les digo eso? Porque ustedes van a ver que Interna 2 es una materia que ni siempre, o sea, yo sé que sí, porque ustedes son muy buenos alumnos, son muy prolijos, son mis orgullitos, pero ni siempre ustedes van a poder tener todo en día, van a poder leer todo el libro, porque la verdad que las rotaciones te consumen todo el tiempo, no solamente el tiempo que tienen para estudiar, pero también, o sea, te agotan. Entonces, lo que quiero con el curso es que ustedes puedan justamente basar lo que sería la preparación para las eras en el curso, ver las clases, ver los apuntes, leer un poquito el libro y ya estar preparados para ir muy bien en la era, así como fueron en Interna 1, ¿sí? Bien, acuérdense que las cuatrimestrales son muy importantes, den bola a las cuatrimestrales, ¿sí? Porque si no, o sea, si bien que este año está todo un poco diferente en cuestión de cómo van a rendir los exámenes, pero traten de llevarlas en día, ¿sí? Traten de no llevarlas para el fin del año porque es mucha cosa, pero dentro de todo, ¿sí? Es un año que ustedes van a poder aprovechar mucho y van a poder concretizar muchas cosas que ustedes vieron en Interna 1. ¿Por qué les digo eso? Porque al fin del año nosotros tenemos el famosísimo final de Interna 2, ¿sí? Este examen donde ustedes van a tener que estudiar tanto Interna 1 como Interna 2. ¿Y por qué les digo eso ahora? ¿Para agarrarles miedo? Sí, no. Es para que ustedes vayan entendiendo, porque hay algunos temas, sí que yo voy a ir diciendo cuáles son, obviamente, pero hay algunos temas que ustedes no tienen que saberlo tanto para Interna 2, porque nada más como que son un relleno de cada era, pero hay algunos otros temas que ustedes sí tienen que saber muy bien para el final de Interna 2. Entonces necesito que ustedes pongan la pila, hagan un buen apunte, saquen todas las dudas, entiendan bien el tema para que cuando ustedes vayan a preparar el final sea mucho más fácil, ¿sí? ¿Por qué les digo eso ahora? Spoiler, porque síndromes anémicos es uno de esos temas, ¿sí? Es un tema que no solamente es un enorme tema de la era 1, como también en el final de Interna 2 es un tema que ustedes tienen que saber todo, ¿sí? Tienen que saber todas las anemias, tienen que saber cómo funciona, qué piden, cuál es el tratamiento. Que al inicio es un embole, porque vos decís, la puta madre, ¿cuántas anemias pueden existir? No, ni siquiera sabía que existían tantas anemias. Yo sé, pero ustedes van a ver que tienen que saber las cosas importantes de las anemias, tienen que saber cómo funcionan y etcétera, y con eso va a ser mucho más fácil, ¿sí? Bueno, dicho esas cositas, empecemos con el tema de la clase de hoy, que es síndromes anémicos, ¿sí? Antes de empezar con todo lo que sería cada tipo de anemia, quiero hacerles un momentito Betina, ¿sí? Betina, ya cuando nosotros estábamos en tercero, nos dijo algunas cositas, ¿sí? Que no fueron al pedo, fueron importantes y son importantes, como por ejemplo la definición de lo que sería una anemia, ¿sí? Algunas guías y algunas instituciones dicen que la anemia se va a definir de acuerdo al valor de hemoglobina, ¿sí? En sangre. Ese valor va a ser menor a 13 para los hombres, menor a 12 para las mujeres y menor a 11 para las embarazadas. Entonces fácil, 13, 12 y 11, ¿sí? Si yo encuentro valores menores a estos, es decir, si yo estoy leyendo el caso clínico y me dice que el paciente tiene una hemoglobina menor a esos valores, el paciente está cursando con una anemia, ¿sí? Bien,
¿Por qué les aclaro de la guía de algunas instituciones? Porque en algunos otros lados ustedes van a ver que también se usa el hematocrito para definir la anemia o el recuento de eritrocitos. Pero eso no es tan específico porque, por ejemplo, el hematocrito es un valor que nosotros sabemos que el hematocrito se basa en lo que sería la hemoglobina por 3. Entonces, en este caso, ni siempre va a ser tan específico. Por eso, lo que sí es muy específico es el valor de hemoglobina. Tanto que la tía Bettina, en el tercero, nos dijo que la anemia definitiva era cuando nosotros teníamos un valor bajo de hemoglobina independiente de los valores de hematocrito o del recuento de eritrocitos, ¿sí? Entonces, primer cosita de la clase, vamos a llevar el valor de hemoglobina, ¿ok? Bien, dicho eso, nosotros también habíamos visto con la tía Betty que nosotros podríamos ver qué aspecto tiene ese glóbulo rojo. Entonces, yo agarro tu brazo, saco sangre, hago un frotis, y el frotis sería como si fuera una selfie, ¿sí? Esa selfie nos va a mostrar cómo está ese eritrocito. Entonces me va a decir, ese eritrocito tiene un tamaño normal, tiene una coloración normal y tiene una funcionabilidad, igual no voy a poder ver por el frotis, pero tiene una funcionabilidad normal, ¿sí? Y con esos tres parámetros nosotros hicimos ¿qué? Hicimos lo que serían los índices hematimétricos, ¿sí? Esos índices van a ser el volumen corpuscular medio, ¿sí? Que es el tamaño del eritrocito, que puede ser o que esté muy grande, o que esté muy chiquitito, o que esté normal, obviamente. El peso de la hemoglobina, ¿sí? Y la concentración de hemoglobina en los glóbulos rojos, es decir, cómo está funcionando ese glóbulo rojo, ¿sí? Con la hemoglobina, y si tiene poca hemoglobina, ¿sí? Ojo, existen situaciones en que voy a tener un aumento de hemoglobina, definitivamente de manera fisiológica, no, ¿sí? Entonces nunca vayan a decir que un eritrocito tiene mucha hemoglobina, porque eso no existe, ¿sí? Pero sí puede tener poca hemoglobina, ¿ok? Entonces, ya que nosotros ahora definimos qué sería el valor de hemoglobina y qué es lo que voy a ver cuando yo saco esa selfie del eritrocito, vamos a poder definir algunas cositas, como por ejemplo, tengo un tipo de anemia donde voy a tener un glóbulo rojo muy chiquitito, muy milipili, muy tranquilito, ¿sí? Que va a ser la anemia microcítica hipocrómica. ¿Qué es la anemia microcítica hipocrómica? Es una anemia donde voy a tener un valor, un tamaño de eritrocito chiquitito, microcítica, y un valor de hemoglobina también chiquitito, hipocrómica, ¿sí? Es decir, cuando yo hago la selfie, cuando yo veo los índices, ¿sí? De ese eritrocito, voy a ver que tiene un tamaño chiquitito y además de eso tiene un valor de hemoglobina chiquitito, pero no es que veo el valor de hemoglobina, voy a ver con la coloración que tiene justamente ese eritrocito. Vale recordar que la hemoglobina, o sea, era lo que daba este aspecto de los eritrocitos de ser en glóbulos rojos. Si yo tengo poca hemoglobina, lo voy a ver muy pálido, ¿sí? Bien, ¿por qué les digo eso ahora, Sam? O sea, este es el momento que me vas a enseñar anemias microcíticas hipocrómicas. No, es porque yo quiero que ustedes tengan en claro que cuando piensan en cualquier anemia microcítica hipocrómica, en cualquier patología que nosotros veamos a partir de ahora, ustedes van a pensar en por lo menos dos tipos de anemias, ¿sí? Que van a ser la anemia talasémica y la anemia ferropénica, ¿sí? Los dos casos, yo voy a tener un eritrocito muy chiquitito y voy a tener un eritrocito pálido, ¿sí? Pero Sam, ¿cómo voy a poder diferenciar uno del otro si los dos tienen exactamente la misma característica en los índices? Con una característica de que cuando nosotros hablamos de la anemia ferropénica, ¿sí? Todos los eritrocitos son microcíticos, ya sabemos, son chiquititos. Pero la característica es que yo voy a tener un chiquitito, después otro más chiquitito y después otro más chiquitito aún. Es decir, el tamaño va disminuyendo, ¿sí? Entonces yo voy a tener diferentes tamaños, pero todos son tamaños chiquititos, ¿sí? Ya cuando nosotros hablamos de la anemia talasémica, nosotros tenemos la característica de que vamos a tener un eritrocito que es chiquitito, pero todos tienen el mismo valor de tamaño, ¿sí? Es decir, todos son chiquititos, pero tienen el mismo tamaño entre sí. Diferente de la anemia ferropénica, donde todos eran chiquititos, pero tienen diferentes tamaños entre sí, ¿sí? Esa sería la diferencia entre los dos principalmente. Igual vamos a desarrollar mejor cuando hablemos de cada tipo, ¿sí?
Después nosotros podemos tener otro tipo de anemia que es la anemia megaloblástica, ¿sí? O anemia de tipo macrocítica. La anemia megaloblástica o macrocítica tiene la característica de que va a ser con un eritrocito muy grande, ¿sí? Cuando nosotros pensamos que un eritrocito está muy grande, lo que quiero que ustedes asocien a la cabeza es la fábrica, ¿sí? La fábrica de eritrocitos sabemos que era la médula ósea, ¿sí? Y en la médula ósea, imagínense que nosotros tenemos dos parámetros que lo que hacían con que los eritrocitos salieran con una forma normal, como si fuera un molde, ¿sí? Entonces, en esa fábrica yo tenía un molde que justamente hacía con que esos eritrocitos salieran con un tamaño normal, ¿sí? ¿Cuáles eran esos moldes? La vitamina B12 y el ácido fólico. Ambos lo que van a hacer es participar de la síntesis de ADN, ¿sí? Y eso, si yo pierdo justamente la vitamina B12 o pierdo el ácido fólico, yo pierdo este molde. Entonces mi fábrica va a empezar a fabricar lo que serían los eritrocitos sin el molde. Entonces yo voy a tener eritrocitos grandes, eritrocitos megaloblásticos o macrocíticos. Ojo, no son la misma cosa, ¿sí? Megaloblástico es una cosa y macrocítico es otra que ya vamos a ver cuando hablemos de ese tipo de anemia, ¿ok? Pero por ahora quiero que ustedes sepan por lo menos esas características de la anemia microcítica hipocrómica y de la anemia megaloblástica y macrocítica, ¿ok? Bien, dicho eso, habiendo tenido ese momento Betina, ¿sí? Ahora podemos hablar sobre los síndromes anémicos en sí. La primera anemia que quiero que ustedes sepan es una anemia que, o sea, la puse primero porque muchos no dan bola y la verdad que es muy fácil y se pregunta mucho en lo que sería el oral. Por eso quiero que ustedes sepan que es la anemia de trastornos crónicos, ¿sí? La anemia de trastornos crónicos es una anemia, es decir, valores de hemoglobina disminuyendo independiente de los valores de eritrocitos, en una patología crónica. No. O sea, es una patología que lo que hace es tener esa cronicidad. Y cuando tiene esa cronicidad, lo que va a hacer es alterar el metabolismo del hierro, de la hemoglobina y de la síntesis de eritrocitos, ¿sí? Eso va a hacer con que el paciente curse con un tipo de anemia donde yo voy a tener valores alterados del tamaño o del color. No. Entonces voy a tener una anemia, es decir, valores alterados de hemoglobina, pero cuando yo hago el frote sanguíneo es normocítica, es decir, tiene valores de tamaño normal, normocrómica, es decir, tiene valores de hemoglobina o tiene esa coloración normal, ¿sí? Entonces, en la anemia de trastornos crónicos, que es una anemia que va a pasar en situaciones en que tengo patologías crónicas porque tengo alteración del metabolismo, voy a tener una anemia de tipo normocítica, normocrónica. ¿Ok? Punto 1 definido. ¿Cuándo puedo tener ese tipo de anemia? Puedo tener en cualquier tipo de infección, en HIV. HIV yo sé que es una infección, pero lo pongo aparte porque nada, es una infección importante y que tiene sus características, en patologías neoplásicas principalmente y en patologías de enfermedades autoinmunes. Y acá vengo con el primer goal moment de lo que sería Interna 2. Acá, cuando les pidan causas de cualquier cosa, pueden usar las enfermedades autoinmunes porque hay un montón. Y acá, ustedes sí van a poder usar, o sea, ya usábamos por ejemplo, para endocarditis, habíamos dicho que la endocarditis podría ser autoinmune por lupus o por artritis reumatoidea. Bueno, acá en Interna 2 también puedes usarlas, ¿sí? Entonces, golazo. El único problemita es que cuando la uses vas a tener que explicarla, porque ahora sí vamos a ver qué es una artritis reumatoidea, qué es un lupus, qué es un mieloma múltiple, qué es un Sjögren, ¿sí? Entonces, en ese caso, tiene ese pequeño detalle que vas a tener que saber lo que está diciendo, pero por otro lado vas a poder usarlo en las causas, así que si no te acuerdas causas, enfermedades reumáticas, ¿sí? Bien, esa anemia tiene la característica de que altera el metabolismo del hierro, ¿sí? ¿Qué es lo que quiero que ustedes sepan ahora sobre el metabolismo de hierro? Ya vamos a ver la anemia ferropénica, pero en ese tipo de anemia, cuando hablamos de hierro, vamos a hablar sobre laboratorio. En el laboratorio nosotros podríamos ver cuál era la situación del hierro con tres componentes principalmente. Hay varios, pero hay tres principales, que van a ser los valores de ferremia, es decir, hierro en sangre, que en este caso están disminuidos, los valores de ferritina, sí, que era el depósito, que van a estar aumentados, y los valores de transferrina, ¿sí? Que era como si fuera el Uber que agarra el hierro para ir hacia los otros lados, ¿sí? Y va a estar justamente disminuida,
¿ok? Que es el diferencial con la anemia ferropénica. Entonces, ténganlo desde ahora. Ya dijimos que es una anemia normocítica normocrómica y las causas que pueden llevar a ese tipo de anemia, la anemia de trastornos crónicos, van a ser por alteraciones en el metabolismo del hierro, ¿sí? Tanto por mala absorción como la vida media, el depósito, el aumento de hepcidina, que ya vamos a ver qué es, interleuquinas como la interleuquina 6, que está muy presente en patologías tumorales, ¿sí? Todo eso altera el metabolismo del hierro. Disminución de la vida media de los glóbulos rojos, que nosotros recordemos por betina que eran de 120 días, ¿sí? Y algunas interleuquinas lo que hacen es disminuirlo por ejemplo, 60 días, ¿sí? Inhibición de la proliferación y diferenciación de progenitores eritroides, es decir, alteración de la síntesis, ¿sí? Sea por componentes de progenitores o como, por ejemplo, alteraciones de la eritropoyetina. Por ejemplo, una insuficiencia renal crónica. Acuérdense que la eritropoyetina, ¿dónde era sintetizada? En el riñón. Si yo tengo una insuficiencia renal crónica, tengo baja de eritropoyetina y eso me lleva a una anemia de trastornos crónicos, ¿sí? Un ejemplo. Bien, acuérdense de una cosita que es, cuando nosotros tenemos un cáncer, ¿sí? Las células tumorales, ¿sí? Que son esas, y las células eritrocitarias, los glóbulos rojos, ambas compiten por el hierro, ¿sí? Entonces, eso en realidad es algo bueno, digamos. ¿Por qué? Porque el paciente que tenga una célula cancerígena, esa célula va a tener menos cantidad de hierro que es necesario para que pueda proliferarse y hacer su supervivencia. ¿Por qué? Porque va a estar compitiendo con justamente las hemátides, ¿sí? Entonces, cuando nosotros tenemos un paciente cancerígeno, es como, o sea, perdón, o sea, nunca digan eso para un doctor, pero es medio que bueno, digamos, que el paciente tenga la anemia ferropénica, porque eso impide con que haya una proliferación en masa de las células tumorales. Obviamente va a tener sus consecuencias, o sea, buena no es, pero quiero que ustedes tengan eso en la cabeza, ¿sí? Porque a veces algunos doctores preguntan, bueno, es un paciente que tiene una neoplasia, bla, 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 tiene anemia ferropénica, ¿cómo lo atrás? Uy, doy hierro, para. Si vos le das hierro para un paciente con un costo tumoral, quizás puedas producir un aumento de la proliferación. Entonces tiene que, o sea, obviamente vas a dar hierro, pero tiene que ser algo controlado, ¿sí? Es mucho más complejo que tratar una simple anemia ferropénica, ¿ok? Bien. Después tenemos otro tipo de anemia, que es la anemia megaloblástica o macrocítica, que nosotros dijimos que era alteraciones justamente en que van a hacer con que mi eritrocito sea enorme, ¿sí? Bien, primera cosa que quiero que ustedes diferencien es la diferencia entre megaloblástica y macrocítica. Cuando hablamos sobre megaloblástica, hablamos sobre situaciones en que hay valores entre 100 y 120 micrones, ¿sí? No, en realidad es macrocítica. Macrocítica. Bien, cuando nosotros hablamos sobre una anemia macrocítica, hablamos de un glóbulo rojo que tiene un valor corpuscular medio entre 100 y 120. Más que 120 ya es clasificado como megaloblástica, ¿ok? Entonces la principal diferencia entre los dos es el tamaño que tiene ese eritrocito. Si es hasta 120 micrones es macrocítica. Si es mayor a 120 micrones es megaloblástica, ¿ok? ¿Qué causas pueden llevar que mi paciente tenga una anemia macrocítica? ¿Sí? Puede ser, por ejemplo, por alcohol, por hipotiroidismo, síndrome mielodisplásico, por hepatopatías, el paciente POC, por la disminución de oxígeno y aumento de eritropoyetina, por déficit de vitamina B, B12 y ácido fólico, como dijimos, ¿sí? Y después nosotros tenemos lo que sería la megaloblástica. Yo había abierto acá, megaloblástica. La megaloblástica, nosotros tenemos una situación donde el paciente va a cruzar con un valor corpuscular medio mayor a 120 micrones, ¿sí? Bien, las causas son prácticamente las mismas, ¿sí? Pero quiero que ustedes sepan que ese paciente tiene valores de hematocrito, ¿sí? Hematocrito muy disminuido. Punto 1, ¿sí? Si ustedes encuentran una anemia con un volumen corpuscular aumentado y hematocrito muy disminuido, bueno, puede ser una anemia megaloblástica, ¿sí?
Tienen leucopenia, ¿por qué? Porque acuérdense que los leucocitos y las plaquetas también son sintetizadas en la médula ósea, ¿sí? Entonces voy a tener alteraciones en los leucocitos y alteraciones en los trombocitos, ¿sí? Entonces tengo trombocitopenia con púrpura, que es un tema hermoso que me encanta, que ya vamos a ver. Tengo reticulocitos disminuidos y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque otra cosa que vamos a ver cuando hablemos de anemia son los valores de reticulocitos. ¿Qué eran los reticulocitos? Era esa respuesta que dice la médula. Entonces, por ejemplo, vos tenés una anemia y la médula dice, o sea, hay anemia, entonces acá está mi respuesta. Y empieza a enviar reticulocitos. Reticulocitos, a sintetizar, y los reticulocitos posteriormente que van a formar glóbulos rojos, ¿sí? Entonces, si yo veo que tengo una anemia y tengo niveles de reticulocitos aumentados, significa que mi médula está contestando, ¿sí? Entonces mi médula está viendo el problema y es una que resuelve, ¿sí? Está haciendo algo para resolverlo. Si yo veo que mi paciente tiene una anemia, por ejemplo, la megaloblástica, y veo los niveles de reticulocitos y los reticulocitos están bajos, es porque esa médula no está funcionando bien, ¿sí? Esa médula no está contestando, ¿ok? Además de eso, tengo LDH aumentada, ¿sí? Les hago un momento Dora, ¿sí? Dora la aventurera, que quiero que ustedes pausen el video y y contesten por qué piensan que voy a tener LDH aumentada en una anemia que tiene glóbulos rojos muy aumentados, que son enormes y pasan por los vasos. Pausen. Ahora pueden volver. Y si ustedes dijeron que era porque el eritrocito es muy grande y cuando pasa por algunos componentes del vaso se va terminalizando y eso aumenta los niveles de bilirrubina y LDH, muy bien, ¿sí? ¿Por qué? Porque como tengo un glóbulo rojo grande, cuando va a pasar por los locales que está acostumbrado, obviamente no va a poder pasar y se termina lisando. Eso va a hacer con que lo que esté adentro del eritrocito, LDH, potasio, bilirrubina indirecta, ¿sí? Todo eso aumenta y yo voy a poder encontrar en el laboratorio del paciente, ¿sí? Bien, nosotros podemos separar, ¿sí?, la anemia megaloblástica en dos tipos. La anemia por déficit de vitamina B12 o la anemia por ácido fólico. Sam, ¿hay otras causas? Sí, hay muchas otras causas, sí, además de las que dijimos un poco más arriba, pero esas son las principales y esas son las que te van a preguntar principalmente, ¿sí? Entonces, tienen que tener el concepto de que son sustratos, son moldes de la fábrica que era la médula ósea para formar eritrocitos con un valor normal, ¿sí? Dicho eso, bien, tiene la característica de que cuando tenemos un déficit de ácido fólico, el ácido fólico, ¿para qué servía? Para hacer la síntesis de ADN, ¿ok? Bien, punto 1 definido. Ya que si no tengo ácido fólico, no puedo formar ADNs de manera correcta. Si no formo ADNs de manera correcta, tengo eritrocitos anómalos. Eritrocitos en ese caso megaloblásticos, ¿sí? Estos pacientes tienen la característica de que suelen tener glositis, quelitis angular, diarrea y riesgo de cardiovascular por el aumento de hemoglobina, ¿sí? Bien, otra cosa que quiero que ustedes sepan es que puedo tener una anemia megaloblástica causada por déficit de ácido fólico asociada a una alteración por fármacos, ¿sí? Y obviamente te van a preguntar cuáles son estos fármacos, ¿sí? Los principales suelen ser estos, ¿sí? Azathioprina, metotrexato, trimestopina, difenilinantoína y fenobarbital, pero hay muchos otros, ¿sí? Ustedes pueden agregar lo que quieran. Yo siempre uso eso porque, no sé, siempre me acuerdo de esos porque son fármacos raros, ¿sí? Y es más fácil de acordar. Bien, ¿cómo hago el diagnóstico de un paciente que tiene una anemia megaloblástica por déficit de ácido fólico? Voy a dosar el ácido fólico, obviamente. El valor normal es de 6 a 20. Menor a 6 es considerado anemia. Y el tratamiento fácil, ¿cuál va a ser? Ácido fólico, 1 miligramo por día. ¿Ok? Entonces nosotros vimos las causas, vimos la definición, vimos por qué ocurre y ahora hablamos cuáles son las asociaciones con fármacos, el diagnóstico y el tratamiento. ¿Sí? Fácil. Después, tenemos la anemia por déficit de vitamina B12, ¿sí? Que también alteraba la síntesis de eritrocitos y hacía con que el eritrocito fuera grande. Pero ¿cuál es la característica? Que acá el problema es que no solamente voy a tener alteraciones a nivel de las hemátides. Acuérdense que cuando vimos neuro también hablamos sobre déficit de vitamina B12.
Porque podría tener ataxia por un síndrome cordonal posterior, podría tener depresión o psicosis, alteraciones del nervio óptico y la lengua despapilada, ¿sí? Entonces, el paciente que tiene vitamina B12 alterada tiene alteraciones sistémicas, ¿sí? No solo, o sea, todo eso además de lo que sería la anemia, ¿sí? Bien. Después tenemos la anemia ferropénica, ¿sí? Cuando hablamos sobre la anemia ferropénica, nosotros hablamos sobre un tipo de anemia en que nosotros tenemos bajos niveles de hierro. ¿Por qué tenemos bajos niveles de hierro? Puede ser por pérdida, puede ser por un déficit en la ingesta, puede ser por un consumo aumentado o puede ser por un déficit asociado a epsidina. Sam, ¿qué carajo es epsidina? La epsidina es un componente que es sintetizado por el tejido adiposo, ¿sí? Y la epsidina lo que hace es inhibir la absorción de hierro, ¿sí? Entonces, si yo tengo mucha epsidina, tengo pocos niveles de hierro, ¿ok? Entonces, si es un paciente obeso, el paciente obeso puede tener una anemia de tipo ferropénica. ¿Por qué? Porque tiene altos niveles de epsidina y la epsidina lo que hace es disminuir la absorción de hierro a nivel del tubo digestivo, ¿sí? Por pérdida, ¿cuál va a ser la clásica? Hemorragia. Por déficit en la ingesta, ¿cuál va a ser la clásica? Pacientes que sean, por ejemplo, vegetarianos o no consuman carne. O por asociado a consumo aumentado, la clásica es el embarazo, ¿sí? Bien, ¿qué características clínicas va a tener ese paciente? Tiene las denominadas uñas de cuchara, tiene la pica, que es justamente ese síndrome donde el paciente tiene una fobia, digamos, para comer varias cosas raras, como por ejemplo pelo y etcétera, ¿sí? Esos pacientes tienen la característica de que tienen atrofia de las mucosas y cianosis de la esclerótica, tienen la lengua despapilada, así como la otra, quelitis angular, ¿sí? Y lo que serían los anillos esofágicos. Bien, ¿cuál es la característica acá? La característica es que esos pacientes, o nosotros dijimos un poco más arriba que cuando hablamos de hierro, vamos a ver justamente el valor de laboratorio del hierro, ¿sí? ¿Cuáles eran esos valores? La ferremia, que eran los valores de hierro, y si estoy hablando de una anemia ferropénica por déficit de hierro, ¿cómo va a estar la ferremia? Disminuida, ¿sí? Tengo los valores de ferritina, ¿sí? Donde la ferritina lo que era justamente el depósito en el glóbulo rojo, donde suele estar disminuida, pero puede estar aumentada, ¿sí? La ferritina no es tan específica cuando hablamos de anemia ferropénica. Y tenemos la transferina, que era el Uber que agarraba justamente el hierro para ir hacia los otros órganos. Pero acá nosotros dijimos que cómo era cuando nosotros hablábamos de la anemia por trastornos crónicos. Estaba disminuida, pero en este caso está aumentada. ¿Por qué? Porque yo no tengo hierro, ¿sí? Como no tengo hierro, es como si, como no tengo hierro, aumenta el Uber queriendo buscar el hierro, digamos, para llevar. Entonces es como, yo soy el hígado, por ejemplo, y digo, che, no tengo hierro, necesito hierro. Transferina, por favor, anda ahí por el cuerpo, haz lo tuyo, tráeme hierro porque necesito. Entonces aumenta la síntesis de transferina y la transferina justamente va a estar aumentada, ¿sí? Y eso es el principal diferencial, ¿sí? Con la anemia de trastornos crónicos, ¿sí? Bien, acuérdense que voy a tener una anemia microcítica hipocrónica, o sea, bien chiquititi, ¿sí? Pero la diferencia era que los valores el tamaño del eritrocito va cayendo cada vez más, ¿sí? Esa era la diferencia con la talasemia. Ante un paciente con una anemia ferropénica que se haya descartado otras causas, será necesario descartar la causa de sangrado digestivo, ¿sí? Acuérdense, cualquier paciente que tiene la clínica de una anemia ferropénica y yo ya vi que no es por nada de lo que dijimos anteriormente, voy a sospechar que es una hemorragia digestiva, ¿sí? Entonces voy a buscar, voy a ver si el paciente tiene melena, si tiene proctorragia, si tiene sangre oculta en materia fecal, si es un paciente añoso, voy a ver si no es un cáncer de colon, etcétera, etcétera, ¿sí? Bien, después tenemos la anemia hemolítica, ¿sí? Y acá abro un hilo porque las anemias hemolíticas son 450 anemias, pero yo les voy a decir las más importantes, ¿sí? Bien, primera cosa que tenemos que saber sobre la anemia hemolítica. Hemolítica, hemólisis, es decir, mi glóbulo rojo, tuki, se rompe. Si se rompe, todo lo que está adentro suyo va a salir hacia la sangre, entonces va a aumentar en el laboratorio.
¿Qué son esas cosas? Ya dijimos la LDH, la bilirrubina indirecta, ¿sí? Los reticulocitos, ¿sí? Tienen la característica de que van a estar aumentados, ¿sí? ¿Por qué? Porque la médula, tengo un problema en la médula, tengo un problema de vitamina B12, tengo un problema de ácido fólico, no. Entonces la médula es capaz de hacer su labor y es capaz de identificar si tengo justamente una anemia y aumenta los reticulocitos. Entonces tengo una respuesta, ¿sí? Regenerativa, nunca me sale esa palabra, regenerativa, ¿sí? Responde la médula ósea. Y además de eso, tengo la aptoglobina, ¿sí? La aptoglobina es muy importante porque la aptoglobina trae síntomas cardiovasculares, ¿sí? Entonces, tengo que tener cuidado con esos pacientes porque si yo no tengo valores estándares de la aptoglobina, lo que va a pasar es que ese paciente tiene altos niveles de tener algún accidente cardiovascular, ¿sí? Entonces, voy a tener ojo con esos tipos de pacientes, ¿sí? Bien. Bien, hablemos más o menos de lo que sería el laboratorio de la anemia hemolítica, si estamos hablando de otro tipo de anemia, ¿sí? Entonces ya vimos lo que sería la anemia de trastornos crónicos, vimos la anemia megaloblástica macrocítica, vimos la anemia ferropénica y ahora vamos a ver la anemia hemolítica, ¿sí? Ya dijimos cuáles eran las alteraciones del laboratorio y ahora vamos a hablar que, acuérdense que el glóbulo rojo tiene 120 días, ¿sí? Y puede ser, las causas que pueden llevar con que ese eritrocito termine explotando pueden ser causas intracorpusculares o extracorpusculares, es decir, puede ser algo que pase con el propio eritrocito, ¿sí? O puede ser algo que pase afuera del eritrocito, por otras causas, ¿sí? Causas secundarias muy entre comillas, ¿sí? Bien, dicho eso, empecemos con el hilo. Primero tenemos lo que sería la anemia intracorpuscular, que la primera que siempre suelen ver es la anemia por déficit de glucosa 6-fosfato, ¿sí? La glucosa 6-fosfato deshidrogenasa era una enzima, ¿sí? Que lo que hacía era metabolizar las especies reactivas de oxígeno. Sin ese tipo de enzima, sí que pueden ser, por ejemplo, causas genéticas o también causas asociadas a infecciones. Esos pacientes tienen la característica de que no van a poder lidiar, ¿sí? Los eritrocitos no pueden lidiar con las especies reactivas de oxígeno. Eso lo que va a hacer es que esos pacientes tengan una alteración de la membrana, ¿sí? Causando justamente la hemólisis y causando los denominados cuerpos de Haynes, ¿sí? Que son ese eritrocito en forma de mordedura, ¿ok? Entonces, la anemia hemolítica intracorpuscular tiene como ejemplo la anemia por déficit de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, cuya altera el metabolismo de las especies reactivas de oxígeno, haciendo con que haya una alteración de la membrana, hemólisis y formación de los cuerpos de Haynes, que eran eritrocitos con esa forma de mordedura, ¿ok? Pueden estar asociados a desencadenantes, Escherichia coli, streptovirus, habas, ¿sí? Que es el consumo de habas, dapsona, ¿sí? Que es un antibiótico, y azul de metileno. Y tenemos otro tipo que es la anemia talasémica, ¿sí? Entonces, adentro de la intracorpuscular tenemos el déficit de glucosa 6-fosfato, ¿sí? Y ahora también tenemos otro tipo que es la anemia por la talasemia, ¿sí? Que es lo que dijimos recién, es lo que yo quería hacer el diferencial con ustedes cuando allá arriba hablamos de la anemia microcítica hipocrómica. Dijimos que podía ser por ferropénica, que ya vimos, déficit de hierro, y puede ser ahora la talasémica. ¿Qué es la anemia talasémica? Muy recontra preguntada, ¿sí? La anemia talasémica es una anemia por un déficit de globina, ¿sí? ¿Ok? Cuidado, no estamos hablando de hierro, no confundan con hemoglobina, estamos hablando de globina, ¿ok? ¿Qué era la globina? La globina era una proteína que era compuesta por dos componentes, 2 alfa, ¿sí? Tuki, y 2 beta. Bien, eso va a hacer con que nosotros tengamos anemias talasémicas de tipo beta y anemias talasémicas de tipo alfa. ¿Cuál es la más estudiada y la más preguntada? Las de tipo beta, ¿sí? ¿Qué es la beta talasemia? ¿Ok? Entonces, la talasemia es un déficit de globina. La globina era formada por componentes alfa y beta. La que vamos a ver son las alteraciones de los componentes beta, ¿sí? Que nosotros decimos beta talasemia. Bien,
La beta-talasemia puede ser la talasemia menor, ¿sí? Entonces, adentro de beta-talasemia yo puedo tener talasemia menor, que es una anemia que nosotros también podemos encontrar como anemia del Mediterráneo. ¿Por qué se llama eso? Porque está muy presente en el Mediterráneo. Eso tiene que ver con el Mediterráneo y no mucho, pero no sé, no sé por qué, pero cuando me hablo de Mediterráneo me viene ese tipo en la cabeza, entonces lo puse porque sí, ¿sí? Pero bueno, es una anemia que está muy presente en el Mediterráneo, no tanto acá, ¿sí? Pero tiene la característica de que es un déficit, obviamente en la globina, donde en este caso lo que va a pasar es que esos pacientes suelen tener antecedentes familiares, ¿sí? Y nosotros podemos hacer el diagnóstico buscando la alteración de la globina por electroforesis, ¿sí? Entonces la beta-talasemia de tipo menor, ¿sí? O también conocido como anemia del Mediterráneo, es una anemia de tipo talasémica, es decir, una anemia hemolítica intracorpuscular de tipo beta, que es la talasemia menor, que lo que va a pasar es que está presente mayormente en el Mediterráneo. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? Antecedentes familiares y con electroforesis, ¿sí? Bien, ya la talasemia mayor es una talasemia en que lo que va a pasar es que nosotros tenemos afecciones de ambos locis, es decir, tanto beta como alfa, donde lo que va a pasar es que tengo poca síntesis de beta y tengo mucha síntesis de alfa, ¿sí? Y no debería ser así, debería ser 2 beta y 2 alfa. Pero en ese caso lo que va a pasar es que tengo poco beta y mucho alfa, ¿sí? Bien, lo que va a pasar es que la talasemia mayor va a presentar una clínica que es una piel terrosa, esplenomegalias, anemias recurrentes, fracturas espontáneas, ¿sí? Porque se altera justamente la médula. Y también tengo la famosa fase en ardilla, ¿sí? Que es esta fase de acá, ¿ok? Bien, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico? Primero vamos a definir la anemia, ya dijimos cómo, hemoglobina 13, 12 y 11, ¿sí? Vamos a ver que tengo aumento de LDH, bilirrubina indirecta aumentada, reticulocitos aumentados y aptoglobina, ¿sí? Además de eso, ¿qué dijimos que era? Una anemia microcítica hipocrómica, es decir, tamaño chiquitito y pálido. ¿Cuál era la diferencia? Es que todos mantienen el mismo tamaño, ¿sí? Que era justamente el diferencial con la anemia ferropénica, que ya dijimos, ¿sí? ¿Cómo están los reticulocitos? Están aumentados, ¿sí? ¿Por qué? Porque es una anemia de tipo hemolítico, ¿sí? Bien. ¿Cómo es el tratamiento de estos pacientes? Esos pacientes tienen la característica de que lo que tienen que hacer es hacer intensas transfusiones en esos pacientes. Transfusiones de sangre. ¿Por qué? Porque quiero mantener la hemoglobina mayor a 10, ¿ok? Entonces, tratamiento, transfusiones. Normalmente 2 a 3 unidades cada 4 a 5 semanas, ¿sí? Pero cuidado, cuando nosotros hacemos transfusiones tenemos que tener cuidado para no hacer demasiadas transfusiones y hacer con que esos pacientes cursen con una hemocromatosis secundaria, ¿sí? Que ustedes ya saben que es hemocromatosis porque rindieron en interna, les fue muy bien y saben justamente que es el depósito a nivel hepático, ¿sí? Una de las causas de cirrosis. Bien, entonces vimos lo que sería la anemia hemolítica intracorpuscular, déficit de glucosa 6-fosfato o talasemia. Adentro de la talasemia tenemos la talasemia menor y la mayor. La talasemia mayor era la que justamente daba todas esas alteraciones y tratamos con justamente transfusiones de sangre con mucho cuidado para no formar una hemocromatosis secundaria, ¿sí? En el caso que nosotros tengamos una hemocromatosis secundaria tenemos que usar quelantes, ¿sí? Quelantes de hierro, como por ejemplo el de feroxirox, ¿sí? Creo que eran 20 miligramos kilo, si no me equivoco. Bien, después nosotros tenemos otro tipo de anemia de tipo intracorpuscular, anemia hemolítica intracorpuscular, que es la anemia falciforme, ¿ok? La anemia falciforme es una anemia que lo que va a pasar es que tengo un déficit del sexto aminoácido y eso hace con que haya una polimerización de la membrana, ¿sí? Entonces la membrana de mi eritrocito, en vez de ser redondita, ¿sí? Va a ser así, se va a polimerizar, va a ir todo para un lado. Y eso va a formar los esferocitos, ¿sí? Que también son llamados drepanocitos. Ustedes pueden encontrar de las dos maneras, ¿ok? Entonces tengo los famosos eritrocitos en forma de media luna, ¿ok? Bien.
Eso, ¿cuál es el problema? Esos eritrocitos van siguiendo sus vidas, ¿sí? Acá tengo el vaso, tuki, 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 todo muy lindo, todo muy bello. Mi querido dreponocito, ¿sí? Que está acá, tuki, 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 está viviendo su vida, se depositó, ¿sí? Pero bueno, sí, el flujo sigue, pero llega otro y tuki, se deposita también. Eso va a hacer con que yo tenga una obliteración del vaso. Si tengo obliteración del vaso, tengo alteración justamente de la perfusión, tengo alteración de lo que sería justamente la oxigenación tisular, tengo formación de isquemia, lesión y posteriormente aparece el infarto, ¿sí? ¿Infarto de qué? De corazón también, pero es un infarto tisular, ¿sí? Es lo que quiero que ustedes sepan. Infarto tisular, es decir, infarto de los tejidos. ¿Qué tejidos principalmente? Tejidos a nivel óseo, pulmonar, ¿sí? Renal y todo lo que sería el sistema óptico. ¿Ok? Bien, esos pacientes suelen cursar con crisis, ¿sí? ¿Cuáles van a ser? La crisis aplásica, la crisis megaloblástica, y la crisis por secuestro esplénico. La crisis aplásica es justamente cuando yo tengo algún desencadenante, ¿sí? Y eso va a hacer con que tenga una alteración de los precursores de eritroides, es decir, las colonias eritrocitarias a nivel de la médula ósea se alteran. Tengo la crisis megaloblástica, donde en este caso yo voy a tener justamente la aparición, en vez de tener una anemia de tipo microcítica, voy a tener una anemia megaloblástica. Y tengo las crisis de secuestro esplénico, que justamente se da porque nosotros vamos a tener un atrapamiento de los eritrocitos en el vaso y ese paciente tiene que terminar cursando con una esplenectomía, ¿sí? Bien, ¿cuáles son los métodos diagnósticos de esta anemia de tipo falciforme? Nosotros vamos a hacer un frotis periférico, que dijimos que era la selfie, y vamos a ver que justamente tienen la aparición de los drepanocitos, ¿sí? Además de eso, yo puedo hacer también electroforesis, ¿sí? Para ver justamente cuáles son las alteraciones de la hemoglobina. Y el tratamiento puede usar hidroxiurea, transfusiones y trasplante, ¿sí? Lo que se suele preguntar de esos pacientes es justamente cómo son las crisis y cuáles son los órganos que son afectados por ese tipo de infarto tisular, ¿ok? Bien, entonces, repasando rapidito para que ustedes no se pierdan, tenemos la anemia de tipo hemolítica, ¿sí? Bien, la anemia de tipo hemolítica tiene la característica de que puedo tener lesiones intracorpusculares y extracorpusculares. Adentro de las intracorpusculares nosotros teníamos, por ejemplo, lo que sería la talasemia, el déficit de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, ¿sí? Y la anemia falciforme. Cuando hablamos de talasemia, podemos tener la talasemia mayor y la talasemia menor, ¿sí? Además de beta y alfa talasemia. Cuando hablamos de la menor, hablamos de Mediterráneo. Y cuando hablamos de la mayor, hablamos justamente de toda esa patología que nosotros dijimos recién, que era de la fase de la ardilla, ¿sí? Bien, vimos entonces lo que es intracorpuscular. Ustedes van a ver que hay otras anemias intracorpusculares, ¿sí? Se pueden leer perfecto, pero estas son las más tomadas, ¿sí? Y tenemos las extracorpusculares. Las extracorpusculares van a ser anemias hemolíticas, pero esa causa de hemólisis no está por un déficit del eritrocito, sino que cosas que están afuera, ¿sí? Como por ejemplo anticuerpos, ¿sí? Puede tener la anemia por anticuerpos calientes. ¿Qué es esa anemia por anticuerpos calientes? Son anticuerpos, ¿sí? Que son formados contra las hematitis, contra los antígenos en la membrana del eritrocito, pero que cuando llegan en temperaturas a 37 grados, esos anticuerpos lo que hacen es promover la hemólisis, ¿sí? Entonces, siempre que el paciente llega justamente a ese grado de hipertermia, a 37 no, pero valores mayores a 37, el paciente va a cruzar con la aparición de la hemólisis, ¿ok? 50% son idiopáticas, pero lo que quiero que ustedes sepan es muchas, pero muchas veces van a estar asociados a algún tipo de infección o algún tipo de patología activa, ¿sí? Una patología autoinmune activa, ¿ok? ¿Por qué? Porque tengo formación de anticuerpos.
Entonces, puede ser lupus eritematoso sistémico, artritis reumatoidea, mieloma múltiple, HIV, linfomas, síndrome trifosfolipídico, ¿sí? Entre otros. Pero 50% obviamente son idiopáticas. Bien, el diagnóstico, ¿cómo se hace? Como nosotros estamos lidiando con anticuerpos, voy a hacer la prueba de Coombs, ¿sí? Y la prueba de Coombs justamente va a dar positiva. El tratamiento para esos pacientes es con metprednisona. Si no funciona, uso esplenomegalia, ¿sí? Si no, azatioprima y por último, plasmaferesis, ¿sí? También tengo de anticuerpos fríos, ¿sí? Que es al revés de los anticuerpos calientes. Acá, los bajos grados son justamente lo que llevan a la hemólisis. ¿Por qué? Porque tengo una alteración del gen PIK-A, ¿sí? Y por tener esa alteración del gen PIK-A, lo que va a pasar es que cuando los pacientes tienen bajas temperaturas, principalmente en los miembros periféricos, lo que va a pasar es que tengo una activación del complemento, y esa activación del complemento lleva a que mi eritrocito termine lisando, ¿ok? Tiene la característica de que es normocítica, normocrómica, y nosotros podemos separarla en dos tipos: la hemoglobinuria paroxística por frío y la hemoaglutinación en frío, ¿sí? Pero son prácticamente las mismas, la misma clínica, digamos, salvo la de la hemoglobinuria. Un punto muy específico es que los reticulocitos son agenerativos, es decir, la médula ósea no contesta sintetizando reticulocitos, ¿sí? Diferente de lo que dijimos de las anteriores. Bien, además de eso, tengo la característica de que el complemento va a estar disminuido porque se está consumiendo, ¿sí? Consumiendo, matando hematis, pero bueno, se está consumiendo, entonces tengo valores bajos de complemento, ¿sí? Y además de eso, es muy común en pacientes que tuvieron algún tipo de infección viral, ¿sí? Y la eliminación de la hemoglobina se hace a nivel de la orina, y como aumenta, esos pacientes suelen tener una hemoglobinuria, ¿sí? Donde la hemoglobinuria lo que hace es teñir lo que sería la orina, ¿sí? Y dejarla en un color oscuro. Pero, ¿qué pasa? Esos pacientes suelen tener la característica de que ese tipo de orina, ¿sí? Ocurre principalmente... Espera que voy a tener así, porque me da toque. Estos pacientes tienen la característica de que esa hemoglobinuria ocurre en un periodo específico, ¿sí? Que van a ser normalmente en las mañanas. Y con el tiempo se van a ir aclarando hasta llegar a la noche, y las noches son claras, ¿sí? Entonces hay la frase que es clásica de la doctora, que es las mañanas oscuras, noches claras, ¿sí? Entonces ustedes van a poder pensar que anticuerpos fríos se da por una alteración del PIK-A, donde formamos anticuerpos que justamente activan el sistema de complemento, llevan a la hemólisis. Hemólisis es la que aumenta los niveles de hemoglobinuria, dando una orina muy oscura a la mañana y muy clara a la noche, ¿sí? Además, tienen la característica de que tienen alteración del activador del factor de plasminógeno, ¿sí? Y ese es un problema. ¿Por qué? Porque eso va a llevar a la formación de trombos, y eso es la principal causa de muerte de esos pacientes. Pregunta de examen, ¿sí? La principal causa de muerte de los pacientes con alteraciones por anticuerpos fríos es la formación de trombos, ¿ok? Bien. Otra cosa, sí, nada más para terminar, es que cuando nosotros hablamos sobre la anemia de tipo megaloblástica, ¿sí? Hablamos, por ejemplo, sobre la alteración de ácido fólico, y hablamos sobre las alteraciones por déficit de vitamina B12, ¿sí? Pero yo quiero también haceros un momento betina sobre eso, porque quiero que ustedes tengan claro en la cabeza una cosita. Las anemias megaloblásticas por déficit de vitamina B12, hay que acordarse una cosa, la principal causa es la anemia megaloblástica de causa perniciosa, ¿sí? ¿Qué es eso? Momento betina, ¿sí? FIT interna 1. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que saber que la vitamina B12, ¿dónde se absorbía? En el ilion distal, ¿sí? Si se absorbe en el ilion distal, cualquier cosa que altere el ilion distal va a llevar a alteraciones de la vitamina B12, ¿sí? Entonces puede ser, por ejemplo, por enfermedad de Crohn, por parásitos, por hemorragias, por celiaquía, todo lo que altere justamente el ilion distal puede llevar a alteraciones de vitamina B12. Pero también la principal causa que lleva a una anemia por déficit de vitamina B12 es por justamente la anemia perniciosa, es decir, tengo formación de anticuerpos contra las células parietales, ¿sí? Que donde estaban a nivel gástrico, ¿sí?
Y las células parietales lo que hacían era sintetizar el factor intrínseco. El factor intrínseco era justamente lo que acompañaba a la vitamina B12 para hacer la absorción. Si yo no tengo factor intrínseco, no puedo absorber la vitamina B12. Es como si la vitamina B12 no supera el caminito que tiene que hacer, ¿sí? Entonces, yo tengo anticuerpos, ¿sí? Que lo que hacen es inhibir a las células que sintetizan al factor intrínseco. No tengo factor intrínseco y por ende no tengo absorción de vitamina B12, ¿sí? Entonces, si a ustedes les preguntan por qué motivos un paciente puede tener anemia megaloblástica, van a decir por déficit de ácido fólico y por déficit de vitamina B12. Luego les van a preguntar por qué motivo el paciente puede tener déficit de vitamina B12. Puede ser por cualquier tipo de mala absorción, pero también principalmente por la anemia perniciosa, cuya cual se formaban anticuerpos y esos anticuerpos eran contra las células parietales, haciendo con que no se pudiera formar factor intrínseco y absorber la vitamina B12. ¿Ok? Bien. ¿Cómo hago el diagnóstico? Lo mismo que el anterior, dosaje de vitamina B12 y también puedo hacer el dosaje de anticuerpos, ¿sí? ¿Cuál es el tratamiento? Voy a hacer el tratamiento de 100 microgramos de vitamina B12 de manera intramuscular, cuya duele un montón. Y además de eso, lo que voy a hacer es ir primero haciendo todos los días, luego voy haciendo con espaciamiento hasta que voy haciendo en cada mes, ¿sí? Bien, chicos, esas son las anemias que ustedes tienen que saber de manera general para el examen, ¿sí? Fíjense que al inicio, obviamente, es un quilombo. Vos decís, ay, no, todos los mismos son, no entiendo nada. Pero si vos haces tipo de manera separadita, vas a ver que tienen, o sea, son bien diferentes entre sí, ¿sí? Entonces, como que no vas a poder confundir, porque si vos entendés bien cada una, vas a ver que cada una tiene una característica. Entonces, cuando hablan sobre la clínica, no vas a confundirlas, ¿sí? Pero sí sepan qué tienen que pedir en el laboratorio, qué son reticulocitos, qué es la ferremia, cuál es el valor normal de hemoglobina, cuál es el valor normal de hematocrito, cuál es el valor normal del volumen corpuscular medio, ¿sí? Y con eso les juro que les va a ir muy bien, ¿sí? Bueno, chicos, nos vemos para la próxima clase con el próximo tema, que también es un temazo. Sí, o sea, anemia no es nada comparado a los otros temas, pero les juro que voy a intentar hacerlo de la manera más fácil posible. Bueno, chicos, que estén